palabra del Señor dice así de la manera siguiente, en el Evangelio de Juan capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Tome su lugar en este día. ¿Cuánto se tardó Jesús ahí en la oración para sanarlo? Segundos, ¿verdad? El que tenga oídos para oír. Yo no sé si alguien escuchó alguna vez una prédica o enseñanza que di. Entre más tiempo con el Señor en lo privado, menos exhibición pública tendrás. Algunos los agarré con frío. Entre más tiempo privado con Dios, menos exhibición pública tendrás. Tu exhibición pública, el tiempo que tú manifiestas en público ciertas cosas, denotan la escasez del tiempo que tú pasas con Dios en lo privado. ¿Está escuchando? ¿Quiere que le dé un ejemplo? Esto típico lo he visto toda mi vida de cristiano. Le llaman a alguien y le dicen: fíjese usted que tengo un vecino aquí que está súper endemoniado usted. ¿Podía usted venir aquí a orar por él? ¿Qué hace ese cristiano o cristiana? Déjeme ayunar 3 días primero y luego voy. ¿Qué está denotando? Su escasez de estar con Dios. ¿Está escuchando? De aquí a que usted ayune, esa persona se muere o lo ahorca el demonio. Amén. Pero este no es el tema de hoy, hermano. Nada más es un paréntesis nada más. Amén. Por lo que Jesús terminó haciendo, ¿verdad? Mire, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Juan. No sé si usted, tanto como yo, me gocé con esta gloriosa enseñanza que Dios nos dio de la mujer samaritana. Aprendimos tantas cosas ahí y hoy yo sé que Dios nos va a enseñar también cosas muy lindas. Amén. Dice el versículo 1: después de estas cosas, esto significa después de lo que acaba de acontecer con el ministerio de Jesucristo. Amén. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Curiosamente, mi amado hermano, el apóstol Juan, en su libro o en el Evangelio de Juan, encontramos 6 veces que él habla de una fiesta. Amén. Y 5 veces habla qué clase de fiesta era, pero en esta ocasión él no nos da detalles qué clase de fiesta era la que se estaba celebrando. ¿Dónde? En Jerusalén. Amén.
Pero es obvio, si usted ha estudiado un poquito de las fiestas de los judíos, habían 3 fiestas en las cuales un judío, varón, hombre, no podía faltar. Eran 3 fiestas. Ellos tienen bastantes fiestas en el año, pero hay 3 fiestas judías en el cual un hombre judío no puede faltar. Entonces, aquí la probabilidad cae en una de estas 3. Amén. Y usted ya ha escuchado algunas de ellas que hemos hablado nosotros, que una de las que más hemos hablado aquí, la fiesta de la Pascua, también la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Amén. Estas son las 3 fiestas en las cuales era requerido que todos los judíos, hombres, tendrían que estar ahí. Amén. Y no eran fiestas como las nuestras de un día, era de una semana. Ellos sí saben celebrar, ¿verdad? No sé si a nosotros se nos acaban los tamales muy rápido, no sé. Pero ellos le dan los 7 días. Gloria al Señor. Entonces la Biblia no dice qué fiesta era. Entonces lo único que podemos especular es que era una de estas 3 fiestas. Amén. La de la Pascua, la de los tabernáculos o la de Pentecostés. Lo que sí nos dice el apóstol Juan, que era en la ciudad ¿de dónde? De Jerusalén. Dice el versículo 2. Y ahí dice, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Amén. Un estanque. Llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Pórticos aquí en Texas lo conocen como un porche, no el carro Porsche, sino donde, o sea, es como alguien que hace, por ejemplo, donde parquean los carros y le hacen su porchecito, ¿verdad? Para que el sol no les pegue, ¿verdad? O la lluvia no les caiga. Eso es prácticamente lo que era, ¿verdad? Ayudaba mucho a estos enfermos para protegerse ya sea de la lluvia o ya sea del sol, algo así, ¿verdad? Como esa entradita que cubre con techo y todo eso. A eso más o menos se está refiriendo aquí el apóstol Juan. Amén. Y me llama la atención que este pórtico de las ovejas o esta puerta de las ovejas, hay algo que me llama la atención a mí en Nehemías capítulo 3, versículo 1, ¿lo podemos leer rapidito? La puerta de las ovejas. Puerta en el original se traduce mejor como un gate, un portón. Amén. Tenemos Nehemías capítulo 3, verso 1. Vamos a ver aquí. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Entonces hay una gran probabilidad que todavía para el tiempo de Jesús existía esta puerta de las ovejas o este portón de las ovejas. Amén. ¿Quiere otra referencia en el versículo 32 de ahí de ese mismo capítulo? Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Vamos al capítulo 12 también de Nehemías, verso 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Hananeel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas. Una referencia nada más. Probablemente
aún los historiadores dicen que aún después de la conquista de Israel, en el año 70 después de Cristo, la puerta de las ovejas todavía quedó de pie. Entonces sobrevivió ¿qué? Varias conquistas. Sobrevivió varios despojos. Se destruían ciertos edificios, pero la puerta de las ovejas quedó ¿qué? Intacta. Amén. Seguimos en el libro de Juan. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Amén. Llamado en hebreo Betesda. Un estanque es como una piscina. Amén. En el inglés usted lo encuentra como pool, una piscina. Un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene, ¿qué dice? 5 pórticos. Se cree que este estanque no era un estanque de aguas como el agua de una piscina, ¿verdad? Usted se lo echa y se queda el agua muerta. No, ese estanque era como una piscina, pero el agua era un agua que venía de un ¿qué? Era un agua que corría, no era un agua muerta. ¿Me está escuchando? Probablemente venía de un arroyo, de un río, de un caudal, pero no era una agua como típico, ¿verdad? Una piscina que es un agua muerta que está ahí encerrada nada más. Amén. Hay tantas cosas que usted va a tener que prestar atención el día de hoy. Dice, en estos yacía una multitud de, ¿qué dice? De enfermos. Oiga bien la palabra multitud. Por eso es que escogieron muy bien este lugar de 5 ¿qué? Pórticos. Porque encontraron una guarida, encontraron un lugar, encontraron un reposo en este lugar. Número 1, porque ahí estaba el estanque. Número 2, por la protección que tenían con los pórticos. Dice, y hacía una multitud de ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban, ¿qué dice? El movimiento del agua. ¿Sabe? En otras palabras, las personas de ese lugar pensaban de que esas aguas tenían un poder ¿qué? Sanador. ¿No ha visto usted ciertos lugares de México, Centroamérica, donde en mi país hay un lugar donde dicen que si usted se está ahí con sus pies adentro de esas aguas, si usted tiene artritis, usted tiene toda enfermedad de pies, se le va la enfermedad? Le atribuyen ciertas ¿qué? Cierto poder. Amén. Pero la realidad es que nada es comprobado. Son suposiciones. Amén. Entonces, imagínense, para que hayan habido muchos, ¿qué? Multitud de enfermos. O sea, en todos los países hay gente supersticiosa. Amén. Le atribuye a ciertas cosas cierto poder. Yo les voy a decir algo, tuve que indagar un poquito más profundo a esto porque ahí me dejó mucha duda esto. Desde niño yo escuchaba este pasaje y me entró bastante duda porque había algo a mí que ahí no me hacía clic. ¿Sí me explico? Que cómo es que las personas iban allí a ese lugar porque un ángel bajaba. Entonces a mí no me hacía clic porque nunca en la historia humana ha existido eso. Me explico, que un ángel baje en ningún país del mundo a remover algo, y entonces tuve que indagar y la realidad es que en los manuscritos más nuevos o más recientes de la Biblia está este versículo 3 y 4. Amén. Hasta el 5, perdón, el 4 y el 5. Pero cuando estudiamos nosotros,
los manuscritos más antiguos, o sea, los primeros, mis amados hermanos, no aparece. ¿Está escuchando? Si usted tiene duda, usted lo puede investigar por usted mismo. Amén. ¿Cuántos años tenía este varón estar ahí? 38, ¿qué? Años. Entonces, porque si usted se da cuenta, Jesús no le prestó ninguna importancia. Ahí aprendo yo otro contexto, que Jesús no le puso ninguna importancia al ángel que supuestamente venía. No sé si me explico. Entonces, hay tantas cosas inconclusas ahí. Entonces, lo que se cree es que puede ser que los escribas que escribieron los escritos más nuevos le añadieron esos 2 versículos. ¿Está escuchando? Amén. No sé por qué razón ni nada de eso, pero en los cánones originales no aparece el versículo 4, no aparece en los cánones originales. ¿Me está escuchando? Y el versículo 3 y 4 son. Amén. Y se lo dejo de tarea. Pero lo vamos a leer como quiera. Amén. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier ¿qué? Enfermedad. Verso 5. Y había ahí, dice, y había allí un hombre, verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. Ya el versículo 5 ahí sí aparece. Entonces hay como un paréntesis ahí. Amén. Si usted lee exactamente desde el versículo 1 y todos los versículos, mis amados hermanos, hasta el lenguaje cambia de lo que se está diciendo. No se parece al lenguaje del apóstol Juan. Y usted dirá, pero ¿por qué está escrito ahí si es inspiración del Espíritu Santo? Vuelvo y repito, en los cánones originales del Evangelio de Juan no aparece el versículo 3 y el versículo 4. ¿Sí me explico? Vaya, es como que a usted alguien le escribe una carta original y usted lee la carta y usted, está bien, pero déjeme añadirle un poquito más. Y usted viene, ¿qué? Y le añade. Y luego la otra persona viene y le saca copias. Y las copias quedaron ¿de qué manera? Alteradas de cómo estaba aquí la carta original. Entonces, esto es lo que se cree que sucedió así. Amén. Ya cuando entremos más profundo, usted va a entender que Jesús no le prestó ni un segundo al movimiento del agua ni al ángel. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué creo yo aquí? Que igual como todas las naciones, la gente le pone más corazón, más fe a supuestas creencias. ¿Sabe algo tan importante que encontré de este estanque, mis amados hermanos? Es que el agua de este estanque tenía un color como rojizo por los minerales que tenía. Entonces, haz de cuenta, entonces se creyó una, no sé si llamarle leyenda o un dicho, de que cuando las aguas ¿qué? Se removían. Entonces los científicos dicen que estas aguas se removían cuando el caudal que proveía el agua para ese estanque crecía, ¿sí me entiende? Entonces las aguas ¿qué? Se removían. Entonces la gente probablemente se inventó que cuando las aguas se removían era un ángel del cielo que venía. ¿Está escuchando? Entonces eso se hizo tan popular en Israel que creo en mi limitación de sabiduría como ser humano, creo que a este escriba
que se encargó de traducir esos canons, salió de él añadirle ahí esos 2 versículos. ¿Está escuchando? O sea, era tan popular. O sea, este estanque era un estanque bastante popular. Amén. Tenía minerales. Entonces, pero le atribuían, ¿verdad? Poderes, ¿qué? Curativos. Entonces, probablemente cuando la corriente entraba a ese estanque más fuerte y removía las aguas del estanque, ahí donde no sé quién se inventó de que un ángel venía y era el ángel que removía esa agua. Amén. ¿Me está escuchando? Porque si fuera verdad, entonces apareciera en los escritos de los canos originales de la Biblia. En otras palabras, como cuando Juan escribió, pues. ¿Sí me explico? Pero eso alguien lo añadió ahí. ¿Está escuchando? Entonces, eso es lo que yo le puedo traer a usted basado en eso, porque déjeme decirle, sí me detuve un poquito de tiempo estudiando esto para sacar una conclusión de esto. Usted me va a decir, entonces, ¿la Biblia está mal? No, no, absolutamente no. Acuérdese que tenemos la Reina Valera 1960, que ya fue traducido muchos años después de los cánones originales. ¿Sí me explico? De traducción a traducción cambia un poquito, pero el sentido siempre es el mismo. El mensaje siempre es el mismo. ¿Me está escuchando? Si no fuera así, ni yo mismo me estuviera aquí parado. ¿Me está escuchando? Pero sé que la palabra de Dios es verdad y no fue culpa de Reina Valera. ¿Me está escuchando? Reina Valera agarró de esos canos y simplemente tradujo lo que estaba escrito en esos canos. Pero los más antiguos, no aparece el versículo 3 y el versículo 4. Entonces, se me hace más claro entenderlo de esta manera, ¿verdad? Como en cualquier país. Dicen que en tal cueva, que no sé qué, hay una fuente que ahí las personas que se bañan o se metan ahí a esa agua son sanados. En este caso, las aguas cuando se removían, de acuerdo cuando la corriente entraba más fuerte al estanque, ya no era de que las aguas se removían por sí solas, sino que se lo atribuían a un ángel. ¿Sí me explico? Que venía del cielo y removía estas aguas, y la persona que se metiera por primera vez al estanque era ¿qué? Sanado. Pero usted no encuentra registros en la Biblia de personas que fueron ¿qué? Sanados en el estanque. Entonces era algo que se había inventado y era muy famoso. ¿Por qué creo que era muy famoso esta historia? Porque para que hayan ¿cuántos enfermos ahí? Muchísimos. No, y la gente por un milagro, ¿qué no hace? Si le dicen que agarre una escoba y se ponga a barrer y va a ser sanado, la gente lo hace. Si le dicen que se vaya a tal montaña a estarse 30 días, se va a ir con tal de ser sanado. Entonces, ese lugar era bastante famoso. Amén. Más famoso que el Cristo Esquipulas. ¿Está escuchando? Que la gente también le atribuye ¿qué? Milagros. Pero nada de eso es ¿qué? Comprobado. Usted no encuentra en la Biblia que un enfermo fue sanado por el estanque o por el agua del estanque o por el ángel del cielo. ¿Me está escuchando? Entonces, si me entendió, lo repito otra vez. Gracias, hermanitos. Entonces dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. Oye, hermanos, llevaba 38 años con esa ¿qué? Enfermedad. ¿Usted cree que si fuera de Dios, que Dios mandara un ángel a ese estanque? Grábese esto. ¿Usted cree que Dios es injusto, que solo la primera persona que se meta va a ser sanado? ¿Dónde va a encontrar usted eso en la Biblia? No sé si me explico. Que por un impedimento físico alguien más se le va a adelantar a la bendición de Dios. Jamás usted va a encontrar eso. Por eso tengo firmeza en lo que estoy diciendo, que esos 2 versículos, el 3 y el 4, fueron añadidos, ¿verdad? En los últimos canos de traducción. Entonces, hay tantas cosas que
a mí me daban más dudas y me vi la necesidad de hacer una indagación más profunda en cuanto a esto. Porque imagínense, fuera Dios injusto, enviara un ángel y que solo el primero que se meta es sanado. No sé si me explico. Mire, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, dice Salmo 105, ¿verdad? Dice que no sanó solamente al que podía correr más rápido, sanó hasta los ancianos, sanó hasta los de 80 años. Salmo 105 dice claramente que los sanó a todos, a todos, a todos, a todos. Un día le presentaron a Jesús 10 leprosos y Jesús no se puso a pensar, bueno, a los leprosos jóvenes no los voy a sanar porque están jóvenes todavía. Solo a los ancianos nada más. ¿Verdad que no hizo discriminación de ellos? Su poder alcanza. Entonces, ahora entiende usted mejor, ¿verdad? Porque yo imagino que usted pensaba igual que yo, pero ¿cómo es posible que Dios fuera así tan injusto, no? De que aquel paralítico que no puede caminar y va queriéndose, arrastrándose ahí a querer tirarse el estanque, y el otro hermano que ¡fua! Y fue sanado, gloria a Dios. Para mí eso no daría gloria a Dios, porque está aventajando a alguien que no puede. Y Dios, usted en la Biblia nunca lo va a encontrar haciendo eso. Amén. Entonces vale la pena porque mire, la palabra de Dios no deja duda. No sé si me explico. Cuando se explica correctamente, no deja duda. Todas mis dudas que yo tuve por más de 35 años se me han ido despejando de hace 10 años para acá. Porque ya uno tiende a indagar más, a profundizarse más en la palabra de Dios. Entonces, ninguna de las enseñanzas que hemos impartido aquí con la ayuda de Dios, a mí me ha quedado ninguna duda. Si me queda duda, me quedo abajo hasta que lo entienda bien. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿le seguimos? Dice, verso 5, y había ahí un varón, un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. La verdadera enfermedad no lo dice. No dice de qué estaba padeciendo. Pero obvio, esta persona no tenía capacidad para moverse, ya sea que estaba paralizado o muy débil como para moverse con su propia fuerza. Amén. Dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Uy, esas palabras tan gloriosas. ¿Quieres ser sano? Y mire, este hombre no aprovechó esta gran oferta que le hizo Jesús. Era clara la pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? Y así pasa a veces con muchos cristianos. Puede tener tan cerca la bendición y mirando papalotes por otro lado. Mire cómo este enfermo es como uno de esos que se quedó mirando papalotes todavía, recibiendo la gran oferta de Jesús. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y miremos cómo le contesta. Ay, Señor, pero ¿qué le respondió? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús no le estaba preguntando eso. Jesús no le estaba preguntando por sus dificultades. Jesús no le estaba preguntando por sus limitaciones. Jesús le ofreció la mejor de las ofertas que un enfermo puede recibir. Quiere ser sano. Es como cuando se le ofrece salvación al perdido. Ay, quisiera, pero todavía no estoy preparado. Ofrézcale 1,000,000 a ver si no está preparado. Y aunque no esté preparado para administrar $1,000,000.
pero él se cree preparado. Qué ironía del ser humano, ¿no? Es lo más subjetivo que yo puedo ver de un ser humano. Se le ofrece el mejor regalo de vida, que es Cristo Jesús. Mañana mejor, cuando venga el siguiente culto. Pero usted le ofrece $1.000.000, el cual no está preparado para recibirlo, pero él se cree que está preparado y no lo piensa 2 veces para recibirlo. Esa es la ironía del ser humano. Mejor explicado, no se le entiende al ser humano. ¿Sí me explico? Lo que sí necesita, no lo recibe. Amén. Y lo que no está preparado para recibir, eso sí lo recibiría, que es el dinero. Seguimos. Señor, dice el verso 7, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire, Jesús no le hizo ninguna conversación del estanque, ni del agua, ni el remolino del agua, ni del ángel. Entonces, aquí me confirma que eran supuestas suposiciones, mitos, leyendas, historias. Alguien se lo había inventado y como todo mundo le cree. Y por eso en ese lugar estaban cientos de enfermos esperando un milagro. Amén. Y usted ve, las personas dicen que me sanó esto, pero no hay nada confirmado. En cambio, con Jesús todos los milagros eran ¿qué? Confirmados. En el instante el que estaba ciego, ahí miraba. En el instante el que estaba paralítico, ahí caminaba enfrente de todos. Pero las leyendas nada más dicen, y se dice, pero no hay nada comprobado. Veamos lo que le responde Jesús. Amén. Veamos lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. ¿Y qué? Y anda. Jesús no esperó que siguiera más comentando. Y le dice, levántate, toma tu lecho. ¿Y qué? Y anda. Curioso, en inglés lecho aparece como pallet. Esas que se usan para poner cargas encima. Dice pallet. Levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y camina. ¿Sabe? Estas 3 frases que le dice Jesús al enfermo expresan en el verbo presente como él se lo está diciendo, levántate. ¿Qué más le dice? Toma tu lecho y anda. Expresan la plenitud de la seguridad de su milagro. Por si no creías con levántate, toma tu lecho. Y si no creías por las primeras 2, vas a andar. Qué gracioso es Jesús, ¿no? A mí me hubiera bastado levántate y yo me levanto de ahí. Pero este era un hombre más incrédulo. ¿Está escuchando? Que Jesús le tuvo que decir 3 palabras que le afirmaban, le confirmaban y le reconfirmaban que ahí estaba el Dios Todopoderoso. A usted tal vez le hubiera bastado nada más levántate, ¿sí o no? Pero a este incrédulo, o sea, aquí más Jesús se movió por compasión. ¿Sí me explico? Este hombre tenía cero fe.
en Jesús. Pero Jesús fue movido ¿a qué? A compasión. Por los 38 años que tenía de estar así enfermo, sin tener la capacidad de trabajar, etcétera, etcétera. 38 años son 38 años. Levántate, toma tu lecho y anda. Estas palabras, ¿sabe de qué me recuerdan? Cuando Jesús habló y todo lo que tus ojos ven fue creado. Él dijo, sea la luz, dice. Y fue la luz. Ay, hermano, ¿quién se contiene ante esa palabra? Cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Sean las aguas. Imagínese, hermano, donde estaba seco de repente. Si usted entró con media fe, hoy va a salir explotando en fe. ¿Será, pastor, que Dios me puede usar a mí? Si usó a un asno, por no decir un burro, no lo puede usar a usted. Y no fue la única vez que usó a un animal. Usó al pez allá en el mar. Palabra de autoridad de Dios. Por eso grábese esto, hermano. Si a algo usted debe prestarle atención es a la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, dijo Dios Padre y Dios Hijo, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de dónde. Pero mire, si usted cuando escucha la palabra está pendiente ahí a ver quién me mandó un mensaje de Face, quién me texteó. Si usted cuando está escuchando la palabra está viendo a ver qué hora es, a ver cuánto tiempo lleva el pastor Mirón ya. Déjeme decirle, usted jamás va a ver la gloria del poder de Dios. Es la verdad. Si no hay respeto a su palabra, no hay pasión por su palabra, no hay anhelo por su palabra, no hay hambre por su palabra, no hay sed por su palabra, déjeme decirle, usted no va a estar 38 años esperando un milagro, usted va a estar toda su vida. Porque aquel paralítico, o aquella persona incapacitada, Jesús no le requirió nada porque no tenía el conocimiento que usted y yo tenemos ahora. ¿Está escuchando? Entonces a usted ya Dios le exige un grado de fe, un nivel de fe. Porque ya tenemos el conocimiento de ¿qué? De la palabra del Señor. Él dijo, sea las aves. Y volaron las palomas, las codornices. Volaron miles y miles. Hay algo, hermano, que cuando me pongo a meditar en el poder de Dios digo, 3 letras, wow. En inglés es también igual, ¿verdad? Wow. Hasta en chino, wow, ñangamoñe. Lo mismo. Preste atención. El poder de su palabra. Sean las aves. Y, hermano, ¿cómo lo hizo Dios para calcular en ese instante qué tan grande el ala tenía que ser para cada ave? Si yo cuando era niño me intenté ponerme alas de cartón, hermano, no, hombre, no volaba pero ni un centímetro para arriba. Y Dios solo con su palabra hizo todo eso. El poder de su palabra. Por eso si usted le presta atención a la palabra de Dios, se cumplirá lo que dice Deuteronomios, hermano. Que si oyeres atentamente, ¿cómo se escucha la palabra?
Atentamente significa no puedes estar en dos pensamientos. No puedes estar en dos cosas. El contexto en cuanto al servicio es lo mismo. No puedes servir a dos señores. No puedes estar escuchando dos voces. David tenía solo una opción: o escuchar la voz del gigante o escuchar la voz de Dios. Cuando digo escucharla, no es que naturalmente no tenía que escucharlo, por supuesto. Pero la cosa es que tu espíritu no puede aceptar lo que no es de Dios. David lo escuchó con el oído natural, pero no lo escuchó con el oído del espíritu. La única voz que el espíritu de David escuchaba es: yo estoy contigo, David, no temas, no temas, no temas, no temas. Así como venciste al oso, al león, a todo animal, bestia del campo, así vas a destruir a este también. Pero si el espíritu de David se hubiera detenido escuchando la voz del gigante y hubiera dejado meter temor, miedo a su vida, usted y yo no hubiéramos escuchado esa historia que tanto le gusta a los niños, ¿verdad? Y hasta a los niños de 70 años también. A todos nos encanta esa historia. La palabra de Dios, y conmigo la autoridad de su palabra. Así como Él hizo eso con el poder de su palabra, una vez más, esta misma palabra que creó los cielos y la tierra se escucha hace 2000 años en frente de este hombre incapacitado: levántate, toma tu lecho y anda. Y al momento este hombre, 38 años de enfermo, hace lo que nunca había podido hacer. 3 órdenes: se levantó, tomó su lecho y empezó ¿a qué? A caminar. Grábese esto. Hay una gran diferencia de Jesús a los supuestos sanadores de milagros de hoy en día. Los milagros de Jesús eran completos, instantáneos y no necesitaban fe de las personas. Pero ahora estos ministros o evangelistas que supuestamente Dios los usa, si usted no es sanado, ¿sabe a quién le echa la culpa? A usted. De que usted no tuvo ¿qué? Que usted no tuvo fe. Y yo le voy a leer para que usted lo estudie en su casa, porque si digo algo tengo que complementarlo con la Biblia. Le voy a dar varios versículos donde Jesús sanó a personas, mi amado hermano, sin necesidad de fe. Amén. Jesús aquí habló y con autoridad le dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho. ¿Y qué más? Y anda. Todos los milagros de Jesús fueron completos, instantáneos. ¿Y qué más? Y en la mayoría de casos no necesitó ¿de qué? De fe de las personas. Es obvio, hoy en día a usted y a mí, Dios sí nos requiere fe. Esta gente que nunca había escuchado del evangelio, nunca había escuchado lo que es la fe cristiana, me está escuchando, la fe en Dios. Pero usted y yo, el Señor nos requiere ¿qué? Que tengamos fe. Pero una persona con el genuino poder de Dios podía sanar con fe la persona o sin fe la persona. ¿Está escuchando? ¿Se recuerda cuando entró Pedro al templo? Estaba uno ahí pidiendo limosnas y Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo, levántate
y anda. Estas personas no tenían ninguna clase de fe, no habían escuchado el evangelio, no habían escuchado palabra de Dios. Amén. El mundo, aún sin Dios, tiene cierta clase de fe, pero no es una fe hacia quién, hacia Dios. Tiene una fe general, o sea, dice, pues tengo esperanza que me mejore. Pero su fe no es específica en Dios. ¿Me está escuchando? El mundo en general tiene cierta clase de fe, pero es una fe general, pero no está fundada en Dios y mucho menos en su palabra. Amén. Y luego, ¿qué dice? Y al instante, el verso 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. ¿Y qué más dice? Y anduvo. Y mire qué detalle del apóstol Juan. Y era día de reposo aquel día. Amén. ¿Quiere las citas? ¿O le dejo trabajo mejor para que estudie la Biblia? Mateo 8, 14 al 15. Mateo 9, 32 al 33. Mateo 12, 10 al 13. Mateo 12, 22. Marcos 7, 32 al 35. Marcos 8, 22 al 25. Lucas 14, 1 al 4. Lucas 22, 50 al 51. Juan 9 del versículo 1 al versículo 7. Y el de hoy, que es otro ejemplo más. Amén. Aquí muestra que Jesús sanó personas sin necesidad que ellos tuvieran ¿qué? Fe. Entonces, los que supuestamente tienen dones de sanidad, y si no se sanan las personas, o le echan la culpa a usted, le echan la culpa a su incredulidad, o tal vez le dicen también que está en pecado. Amén. Ellos tienen que inventarse algo para ellos siempre seguir haciéndole creer que tienen el poder absoluto para sanar. Amén. En los tiempos de Jesús los doctores se murieron de hambre. ¿Está escuchando? Porque él sanaba miles de un solo, hermano. Amén. Aquí vemos la gracia de Jesús. Del montón de enfermos que estaba ahí, solamente sanó a este. ¿Está escuchando? La gracia de Jesús, del montón de enfermos que estaba ahí, escogió a este. Amén. Parecido como lo que dijo Pablo, ¿verdad? Yo no le amé primero a él, él me amó primero. En otras palabras, grábese esto, Jesús no estaba forzado a sanarlo, así tuviera 50 años. ¿Qué le debía Jesús a él? Nada. ¿Qué daño le había hecho Jesús a este paralítico para que estuviera así? Nada. Entonces, ¿qué se manifiesta ahí? La gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo que no merecemos. Ay, pero mira, hay gente que se sienta o se arrodilla y le dice, Señor, me tenés que sanar. ¿Bajo qué condición? ¿Bajo qué tratado? ¿Bajo qué código? ¿Bajo qué decreto? Pero es que Isaías dice que por su llaga fuimos sanados. Eso se cumplió con Jesús. Y ya lo cumplió. Que sí vino a sanar las personas. Y sí vino a manifestar ese poder sanador. ¿Me está escuchando? Pero Él primordialmente vino a esta tierra para sanarme de la enfermedad más cruel que azota al ser humano, que es el pecado. Aunque ese amén no se oyó muy fuerte. Se oyen más cuando digo, Dios te va a sanar. Se oye más fuerte cuando dice, Dios te va a bendecir.
¿Está escuchando? Voy a repetir, Jesús primordialmente vino a esta tierra, mi amado hermano, a sanarme de la enfermedad más cruel que azota al ser humano. No ha habido, grábese esto, no ha habido ninguna enfermedad. No ha habido ninguna enfermedad, por muy grande que sea, llámese SIDA, llámese cáncer. Hoy en todos los países hay cáncer, ¿no? No importa cuán grande sea tal enfermedad, ninguna enfermedad ha hecho tanto estrago y tanto daño que el pecado. Adán y Eva ahorita, si estuvieran vivos aquí delante de nosotros, si estuvieran así con la cabeza, mira, rascándose la cabeza. Al ver tanto estrago que ha dejado las huellas de ese ¿qué? De ese pecado en el jardín. Que tenga oídos para oír. Oiga. Y era día de reposo aquel día, dice el final del verso 9. Amén. Usted ya sabe que ya para este tiempo ya los líderes judíos ya tenían una rabia contra Jesús. Porque Jesús a propósito venía y sanaba a las personas en el día sábado. Amén. Es la verdad. Deliberadamente Jesús escogía sanar a las personas el día sábado. Hay muchos versículos que le podía citar donde Jesús sanó enfermos el día ¿qué? Sábado. Estos líderes religiosos judíos que eran tan celosos del día sábado, un día Jesús les tuvo que decir, Dios les tuvo que decir que ellos sustituían los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. Mateo 15:9. No lo vamos a leer, ahí lo lee en su casa. Algo que a los judíos les costó entender es que Jesús era el Señor del sábado. En otras palabras, si había alguien en esta tierra que tenía derecho de hacer lo que quisiera el día sábado, era Jesús. ¿Sabe qué significa? Yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Creador. Ustedes no lo son, yo soy. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que el día sábado los mismos judíos sacaron el día de reposo fuera de contexto. Jesús y Dios lo dio para un propósito y los judíos lo hicieron para otras cosas. ¿Me está escuchando? Por ejemplo, el mandamiento del día de reposo, el Señor prohibió que se trabajase el día sábado, ¿cierto? Éxodo 31:12 y 35:2. Pero sabe, las tradiciones de los rabinos, de los maestros de Israel, fueron más allá de los mandamientos de Dios y le añadieron 39 prohibiciones de trabajo en el día sábado. Siendo que el Señor nada más dijo, no trabajaréis. Pero ellos vinieron y le añadieron 39 categorías de prohibición en cuanto al trabajo se refiere. Por ejemplo, usted no trabajó ese día sábado si era judío, pero si usted necesitaba el mandado para el siguiente día y usted venía y lo encontraban saliendo de fiesta con su bolsita, para estos judíos usted ya estaba pecando contra Dios, aunque usted no haya ido a trabajar ese día, simplemente fue a traer el mandado. Entonces, grábese, qué cruel. Y esta es una, eran 39. Usted no podía ir, pero ni siquiera traer agua con el cántaro al pozo. ¿Me está escuchando?
Sé que ellos preferían que su hijo se muriera de sed. Y no era un mandamiento de Dios, era mandamiento de ellos. ¿A quién le recuerda a usted estos judíos líderes o estos líderes judíos? A muchos cristianos hoy en día, que son más leyes carnales y humanas que leyes de Dios. Dios dijo, sed santos. Y ellos vinieron y sacaron, sed santos con la corbata hasta aquí. Para ellos eso es santidad. Sed santo con la camisa hasta acá. Y cuando Dios dijo, sed santo, usted sabe a qué santidad se está refiriendo. La santidad del corazón. Santidad de tu ser. Entonces, esto no es nada nuevo, ¿me está escuchando? Ocurrió con los israelitas, ocurre con la iglesia cristiana en el día de hoy. 39 categorías le añadieron a un solo mandamiento de Dios. O sea, estos eran más perfeccionistas que Dios. Como que le dijeron a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tu mandamiento no está bueno, le vamos a añadir 39. No está completo. Es triste. Y es por eso que si leemos los siguientes versículos, ¿qué dice? Entonces los judíos, verso 10, dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no puedes tú llevar tu lecho. Otras palabras, estaban castigando a este por quebrantar, ¿qué? La ley, no de Dios, sino la ley de ellos. ¿En dónde encuentra usted en la Biblia que es prohibido que alguien sea sanado en el día de reposo? ¿En dónde encuentra usted en los mandamientos de Dios para los israelitas que si alguien era sanado tenía que regresar la sanidad de regreso? Pero para ellos sí era pecado ser sanado en el día de ¿qué? De reposo. Triste, ¿verdad, hermanos? Prácticamente querían castigar a ese que había sido libre por el Señor. Amén. Estos judíos estaban más preocupados por sus regulaciones extremistas que por el bienestar de esta persona. ¿Qué habían hecho estos líderes religiosos por este hombre incapacitado? Nada. Ahora lo ven sano, va a ayudar a la sociedad porque va a trabajar, ¿sí me explico? Va a aportar al sistema financiero de su ciudad, pero ahora los judíos no aceptan de que esté sano. Voy a ir más profundo aquí. ¿O se quiere ir ya? Si quiere ir ya, me quedo aquí aunque sea con 2. ¿Sabes? Hay cristianos que no pueden discutir que el fruto del gozo y del amor que viene solamente del Espíritu está contigo. Pero como te ven exteriormente de una manera que su forma extremista no se lo permite, entonces no aceptan que aunque los frutos del Espíritu se manifiesten en ti, no aceptan de que el Espíritu de Dios está contigo. Es lo mismo que estos líderes judíos estaban haciendo. No podían contrarrestar de que había sido poderosa y milagrosamente sanado. Pero mire, su celo extremista, muchos le llaman legalista, ¿verdad? Pero yo no le puedo dar esa expresión, pero se lo digo para que usted lo entienda. Pero su celo legalista, extremista, no aceptó que ese hombre podía ser sanado por la mano de Dios ese día. O sea, su celo legalista y extremista para ellos era más que importante. Así mucho cristiano hoy no puede contradecirte que el gozo de Dios, que solo viene del Espíritu de Dios,
El amor genuino que está en ti, con el cual conduces tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos, ellos no lo pueden contrarrestar, pero su celo legalista, extremista, lo enceguece de tal manera. Y no hay peor ceguera que eso, hermano. Porque ellos se ven a sí mismos y no ven fruto del Espíritu en ellos. Siempre andan amargados. Siempre andan buscando a ver qué error le miran a otro. ¿No hacían eso los fariseos con Jesús? A ver qué error cometía, en qué tropezaba. ¿Sabe por qué? Porque no son felices por dentro. Para empezar, no tienen al Espíritu de Dios en su vida. Segundo, no están llenos de Dios. Si estuvieran llenos de Dios, su boca manifestara amor, su boca manifestara la paz. Sed pacificadores, dijo Jesús. No hay peor ceguera del cristiano que un cristiano legalista, extremista. Aquí estos judíos no podían discutir que solo un poder de Dios podía sanar a alguien así. Pero su sistema legalista, extremista, estaba tan penetrado en las venas y no sé ni dónde más, que ellos actuaron solamente, escúcheme, no por los frutos que vieron, el poder de Dios, sino que actuaron por su sistema ¿qué? Legalista. Usted no puede ser sano hoy. No sé si me explico. Es como que alguien porque un día alguien me dijo, mire pastor, usted se tiene que dejar crecer la barba porque usted va a estar mal delante de Dios porque Dios lo hizo con barba. Digo, ¿para qué mejor dejar crecer si nada más 3 pelitos me nacen? Mejor me los quito. Y hay otros que si usted se la deja crecer, para ellos es pecado. No sé si me explico. Total que no se atina, no se ponen de acuerdo. Entonces es como que una de esas personas viniera a mí y me dijera, pastor, yo sé que usted vive una vida feliz, vive una vida alegre, manifiesta los frutos del Espíritu, pero como usted no se quita o se deja la barba, usted es un hijo del diablo. O sea, no pueden contradecirte que has nacido de nuevo, no pueden contradecirte que los frutos del Espíritu están contigo. Pero por su sistema legalista y extremista, entonces están negando ¿qué? Lo que Dios ha plantado en ti. Y lo que Dios ha hecho fructificar en ti a través del Espíritu de Dios. Entonces aquí está un grupo de judíos igualito. Usted, Señor, usted no puede ser sanado hoy. Oiga esto. Amén. Es triste, pero así encontramos millones de cristianos en Latinoamérica. Ni se imaginaba usted que iba a venir a escuchar esto, ¿verdad? Y ellos le preguntaron, ¿quién fue el hombre que te dijo, levántate, toma tu lecho y anda? Verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba, ¿qué dice? En el lugar. Amén. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba ¿en qué? En el lugar. Mire esto. Esto es lo que me encanta. Vemos y veo una vez más la gracia de Jesús. Se había ido, acuérdense que Jesús no le había dicho quién era.
se fue. Pero mire la gracia de Jesús, se le encontró nuevamente, ¿verdad? Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¿qué le dijo? Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga, ¿qué? Otra cosa peor. Aquí el Señor me enseña una verdad bíblica. Amén. Que aunque la Escritura claramente lo establece y dice que no todas las enfermedades, mi amado hermano, no son resultado directo de un pecado. Amén. Si usted lo quiere leer en su casa, está en Juan 9, 1 al 3. Donde le preguntaron, ¿quién pecó? Jesús? Porque este chico está enfermo. Jesús le dijo, ¿qué? Ni el padre ni la madre pecó, sino que está así para que el Padre Celestial sea, ¿qué? Glorificado. O sea, no todas las enfermedades están directamente relacionadas ¿a qué? Al pecado. Aquel que haga una doctrina de eso es un ignorante de la palabra. Amén. Regularmente los falsos de la prosperidad enseñan esto. Usted es un hijo de Dios, no tiene por qué estar enfermo. Sí, como ellos tienen millones para el mejor hospital, usted no crea que de rodillas ellos reciben el milagro. Ellos se van al metodista, se van a los mejores. Claro. Ellos no son sanados por la fe o por el poder de Dios. ¿Qué van a querer ellos pagar un precio? ¿Está escuchando? ¿Qué van a querer ellos esperar como Abraham? Esperar como Isaac. Esperar como José, la bendición, el poder de Dios, el milagro de Dios. No van a querer pagar un precio. Entonces, pero le dicen eso para ilusionarlo. Que en un minuto usted va a recibir el milagro. Después de que mande el pacto y la donación. Obvio. Se amontona un montón de gente como la gente en el estanque. Pero también aquí Jesús nos da luz y nos dice que la enfermedad de esta persona sí estaba relacionada con un pecado. Amén. Préstale atención a lo que dice Jesús. Dice, se lo voy a leer. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga, ¿qué dice? Alguna cosa peor. Entonces, aquellos en Juan 9, Jesús le dice, ni el padre ni la madre, ¿qué? Pecó. ¿Qué significa el contexto? Que no todos los enfermos necesariamente están enfermos por el pecado. Algunos por comer mucho chicharrón, mucha Coca-Cola. ¿Sí me explico? No estás pecando con tomar Coca-Cola, simplemente tú estás descuidando tu cuerpo. Y tú vas a pagar el precio. Pero a este sí le dijo esto bajo ese contexto. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga ¿qué? Entonces, el contexto de la enfermedad de esta persona sí había venido pecado. Llámese tal vez, sus padres lo llevaron tal vez a una consulta con un brujo. Y ese día esa persona quedó peor que como lo llevaron. ¿Está escuchando? En la Biblia encontramos varias enfermedades que fueron causadas directamente por demonios. Pero los demonios no van a entrar en una vida que está en obediencia a Dios, sino en una vida que está ¿qué? En desobediencia a un pecado. Entonces la enfermedad de esta persona sí había entrado producto de ¿qué? De un pecado o una desobediencia. Dice, has sido sanado, no peques ¿qué? No peques más. Para que no te venga, ¿qué dice? Una cosa
peor. ¿Sabe? Esto es bíblico lo que le dice Jesús aquí. En Deuteronomio vemos un pasaje, usted lo va a estudiar en su casa, por el tiempo no lo puedo leer, para afirmar lo que estamos diciendo aquí. Deuteronomio 28, 58 al 61, Levíticos 26, 14 al 16, donde Jesús le dice a Israel que si ellos no guardaban la palabra de Dios y anduvieran en desobediencia, en pecado, le iban a venir ¿qué? Grandes y extraordinarias plagas a todas sus descendencias. ¿Está escuchando? Luego Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 11:30. Dice, por esta razón, dice, ¿cuál razón? El del pecado. Muchos entre ustedes están enfermos y otros ya murieron, porque tomaron la cena del Señor indigna ¿qué? Mente. Entonces, aquí por gracia de Jesús, le dice a este muchacho, mira, yo deseo que esta sanidad la mantengas hasta que mueras, pero si vuelves a pecar, te vas a poner más peor todavía. ¿Estamos? Vamos a ir al final. Verso 15, todos por favor. Verso 15. El hombre se fue, mientras pasa Jimmy, leo el final. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Sabe? Grábese esto. Aquí me doy cuenta, y tristemente lo voy a decir, que le acababa de decir a Jesús, no peques más. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Pecar. ¿Qué demuestra aquí este varón? La ingratitud. La ingratitud. Sabía lo que le habían preguntado las autoridades judías. Habían visto el repudio y el enojo que tenían las autoridades judías, que no querían y no aceptaban de que él estuviera sano. Y él vino, como quien dice, a traicionar a Jesús acá. Lo primero que le encarga a Jesús, no peque, lo primero que él va a hacer. Ahora entiende usted por qué muchos el Señor prefiere mejor no sanarlos. De nada sirve, de nada le sirve a Jesús sanarlos. Si lo primero que van a hacer, ¿qué es? A mostrar ingratitud, deslealtad. Este ya no era un ignorante, ya sabía el gran enojo, la ira. Amén. Que tuvieron en contra de la persona que lo había ¿qué? Sanado. No solamente con él, más era contra Jesús. Y ahora que viene él, como decía mi abuelito, boca aguada. Aquí no hay, yo sé que aquí no hay chismoso, no hay murmurador ni nada de eso. Pero oiga esto. ¿Cómo usted va a traicionar a alguien que le ha hecho ¿qué? Un gran milagro? Porque esto le trajo a Jesús, ¿qué dice? Más problema. Por un boca aguada, malagradecido, incrédulo, ingrato. Al nomás se encontró a uno de las autoridades y le dice, hey, mira, allá está, vayan contra él. O vayan a felicitarlo si ya sabía el repudio que tenía. Esto me confirma una vez más la teoría, la enseñanza, la doctrina de que está comprobado que Jesús ya nos probó cómo somos. Sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron?
bendijo a Israel, escogió a Israel, lo sacó de Egipto. ¿Cuántos de esa generación obedecieron a Dios y a su palabra? Aparte de Moisés, Josué y Caleb solamente. ¿Sabe? ¿Recuerda cuántas veces Jesús se sintió ofendido porque las multitudes lo seguían? No porque Él era el camino, la verdad y la vida, sino por los milagros que Él hacía. Jesús por su propia experiencia, su propia vida, se dio cuenta que el ser humano es el más egoísta de los egoístas y el más malagradecido de los malagradecidos. Desde niño, creciendo en una iglesia, yo he visto esto. Dios prospera a un varón de $500 a la semana, a 1,500, 2,000 a la semana. Mis ojos lo han visto. Y ese es el último mes que usted lo ve en la iglesia, honrando y dándole gracias a Dios. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué el dinero los cambia? ¿Por qué el milagro los cambia? Hay mucha gente que nada más viene a la cruzada de milagros a recibir un milagro, pero no quieren escuchar de que Jesús es santo, de que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, que Él viene por una iglesia obediente y fiel. Cuando empiezan a escuchar esto, ¿qué hacen? Como las mismas multitudes, que dice que cuando las multitudes escucharon las palabras, la enseñanza de Jesús, se fueron y lo dejaron. ¿Sabe a qué comparo esto yo? Como cuando alguien se casa con alguien por interés. Cuando alguien se casa con alguien por lo que tiene y no por lo que es. Así se siente Jesús. Póngase de pie. Tú en los días que te quedan de vida, tienes que demostrarle a Jesús que le vas a ser fiel, te sane o no te sane, te dé lo que quieres o aunque no lo recibas. Tienes que mostrarle a Él que lo ama sobre todas. ¿Sabe cómo comprobó Dios que Abraham lo amaba? Le dijo, dame tu único hijo, Abraham. Así dice la Biblia. La única manera que Dios pudo comprobar que Abraham amaba a Dios era quitándole lo único que tenía. Lo único que esperó por 25 años. No dice así Génesis. Y probó Dios a Abraham. Hay una cosa la cual yo encuentro en la Biblia que Dios nunca va a irrumpir en tu vida, y es tu propia voluntad. Tu voluntad en cuanto a amarle, servirle y obedecerle. Él no atraviesa esa frontera suya, no se mete, porque esa es propia suya. Si Dios le irrumpe, usted deja de ser ser humano y se convierte en un robot manipulado por Dios. Es por eso que Dios, la única forma de saber si Abraham le amaba era probándolo. Dame lo que esperaste por 25 años. Es como que si Dios le dijera a usted esta noche, deja Estados Unidos y se regresa para su rancho. ¿Quiénes de ustedes lo hicieran? Dios no te lo está pidiendo, pero usted tiene que estar dispuesto. Es la única forma de Dios saber si verdaderamente lo amamos o nada más le servimos por intereses.
Si nada más estás con él como aquel que se casó o aquella que se casó, nada más por intereses personales o intereses de papeles o intereses de dinero, en lo cual hay cero amor. Por eso cuando Abraham viene y agarra el cuchillo para sacrificar a su hijo, la voz del cielo dijo a Abraham: no lo hagas, porque ahora sí conozco que verdaderamente me amas. De hoy en adelante, Abraham, yo no te puedo negarte nada, porque Dios no le puede negar nada a nadie que está dispuesto a servir a Dios, no por conveniencia, no bajo condiciones, sino incondicional. Dale gracias con tu corazón ahí, dale gracias, porque Dios te trajo bajo su voluntad divina en este día. Hoy cuando duermas ahí, estás soltero o estás casado, le vas a dar gracias a Dios. Este año termina y tal vez no recibiste lo que esperabas. Ama a Dios, ámalo, porque Él todavía te sigue amando. Demuéstrale que le amas sobre todas las cosas. Perdónale por esas veces que tal vez le serviste egoístamente, por esas veces que tal vez le serviste condicionalmente y no incondicional. Pedro le sirvió a él incondicional. Dejaron todo por amor, ese amor genuino. Por eso Dios le abrió la puerta de los cielos con prodigios y todo lo que Dios puede hacer. Vive el resto de tus días con un corazón agradecido. Dijo Pablo en Filipenses 4: he aprendido a vivir con poco, con escasez o con mucho. En todo he aprendido y he sido enseñado. Todo lo podré en Cristo, que Él me da la fortaleza. Padre celestial, te damos gracias. Despide a tu pueblo, Señor, en bendición. A cada familia, a cada hogar, cada padre, cada madre, cada joven, cada señorita, cada hijo, cada hija, cada niño, cada niña. Aquellos que están a través de la televisión y están pasando un problema duro, difícil. Dios mío, sé tú su abogado en este día. Sé tú, Señor, el sanador, Señor mi Dios, para tus hijos en este día, Señor. Sé tú el juez para algunos que están esperando, Señor, justicia. Dios mío, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida y de poder? Gracias, Señor, porque podemos descansar y confiar en ti, Señor Jesús. Despide a tu pueblo en paz y en bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.